La peste, aquella temible epidemia que siglos atrás acabó con casi la mitad de la población europea, llegó al Perú en 1903. Su primera parada, el Molino Milne, ubicado en el Callao. Cuando la infección cobró su primera víctima, nadie prestó atención a la extraña hinchazón en el cuerpo del fallecido, ni tampoco relacionaron su muerte con el hedor de las abundantes ratas que yacían muertas en el suelo del local Chalaco. Unos días después, cuando 10 de los 70 trabajadores del molino enfermaron de un mal desconocido, se activó la alarma. Los contagiados tenían la lengua seca, los ojos hinchados, fiebre alta y le salieron bultos del tamaño del huevo de una paloma en el cuello, axilas e ingles. Desde ese momento y por varias décadas, la epidemia se extendería a lo largo del país y llegaría a la costa, sierra y selva, matando a unas 10.000 personas en 27 años. Si bien el origen del mal fue atribuido a la embarcación Serapis, procedente de Bangkok, Tailandia, las verdaderas causantes de que la infección se propague por todas partes fueron las pésimas condiciones de salubridad de las ciudades y por consiguiente las ratas. Esta enfermedad se transmite a los humanos mediante la mordedura de una pulga que se alimentó de un roedor infectado. Es una infección grave causada por la bacteria Yersinia pestis, que habita en roedores como las ratas. En aquel tiempo, Lima poseía un precario sistema de desagüe. La mayoría de calles tenían acequias abiertas por donde fluían los desperdicios de casi 140.000 habitantes. Además, las viviendas tenían silos poco profundos que se convertían en magníficos criaderos para las ratas. Casi todas las casas eran nichos ideales para cobijar el germen de la peste, fabricadas principalmente de quincha. Las edificaciones se caracterizaban por contar con paredes huecas que servían de refugio ideal para los roedores. Ni siquiera las mejores casas de la ciudad eran de concreto, lo que hubiera evitado que los animales se resguarden en ellas. Otro problema era el de los callejones. Testimonios periodísticos de la época narraban cómo enormes ratas casi domesticadas vivían en intimidad con los chicos del vecindario. Las cosas no estaban mejor en el interior del país. La infección se expandió de ciudad en ciudad por medio de los puertos y por el transporte de pulgas contaminadas en mercadería. El inicio de la peste generó pánico entre la población. No obstante, mayor preocupación causó la noticia de que los buques del Callao no serían recibidos en ningún puerto del mundo y que los buques extranjeros no vendrían al Perú para evitar el contagio. El anuncio provocó el alza de precios, además subieron los pasajes y el correo. El Estado tomó medidas severas, por ejemplo, se clausuraron temporalmente templos, colegios, circos y lugares donde hubiera aglomeración de personas. Se creó una especie de policía de salubridad que se dedicó a la caza de roedores, identificar enfermos y cremar cadáveres. Además, la municipalidad incentivó la cooperación de la población al ofrecer 5 soles por cada rata capturada y una cantidad parecida por la denuncia de un enfermo de peste. También se prohibió la crianza de aves domésticas, perros, cuyes, conejos y gatos por el temor a que difundiesen la enfermedad. Pero sin duda fue el trato que recibieron los enfermos lo que causó más rechazo y polémica. A estos se les sacaba de sus viviendas y se los trasladaba en carruajes de zinc hacia lazaretos, lugares apartados donde se recluían los infectados para tratarlos y evitar el contagio. Una vez dentro, los enfermos debían tomar purgantes y seguir rigurosas dietas y tratamientos a bases de plantas medicinales que terminaban ocasionando en varios de ellos debilidad y otras enfermedades como la tuberculosis. Como la mayoría de casos de peste bubónica provenían de barrios pobres debido a las malas condiciones higiénicas ya explicadas, se consideró un mal típico de los estratos bajos, el mismo apodo despectivo con el que se denominaban a quienes contraían el germen, pestosos o apestados, denotaba la visión clasista de la época.
En total, entre 1903 y 1930 hubo casi 20.000 casos de peste bubónica, de los cuales fallecieron el 50%. Los métodos que se usaron en esos años poco hicieron realmente para acabar con el problema, y no fue sino hasta 1930 que las cosas cambiaron para bien. Ese año, la Oficina Sanitaria Panamericana envió un equipo de médicos estadounidenses para crear el Servicio Nacional Antipestoso, organización que se encargó de entrenar al personal especializado y organizar la producción y distribución de trampas y venenos para las ratas. La modernización del país, impulsada en el gobierno de Leguía, ayudó a evitar la proliferación de las ratas. En la actualidad, esta peste bubónica está controlada a nivel global. La modernización de las ciudades, las mejoras sanitarias y el avance de la medicina fueron factores claves para evitar la propagación. Sin embargo, aún se registran unos pocos casos, sobre todo en las zonas rurales. En Perú, el último caso conocido tuvo lugar en Lambayeque en 2018.